Puerto Colombia fueron habilitados 3 nuevos puntos de vacunación contra el COVID-19 que se suman al único punto habilitado en la actualidad, ubicado en la Casa de la Convivencia, así lo anunció el alcalde municipal Wilman Vargas. Los nuevos lugares que entrarán en funcionamiento a partir de hoy 7 de mayo son la Casa del Adulto Mayor en el corregimiento de Salgar, el Centro de Atención Municipal CAM y el de vacunación modalidad vehicular en el Centro Comercial Lechamp. A la fecha y por agendamiento de citas, el plan de vacunación avanza en la población de edad comprendida entre los 60 a 64 años. Asimismo, para los mayores a 64 años que no han recibido las vacunas, también podrán realizar agendamientos de citas en estos puntos de vacunación. Asistencia militar en varios departamentos de la región Caribe se está desarrollando por la Primera División Unidad Operativa Menor adscrita al Ejército. Entre las ciudades en donde se está cumpliendo con esta asistencia militar por parte del Ejército Nacional está Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Barranquilla, entre otras. Esto con el fin de darle seguridad a la población y evitar cualquier alteración en el orden público. De esta manera, las tropas de la Primera División se encuentran realizando patrullajes terrestres y aéreos con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional. 2 adultos y 3 menores de edad fueron capturados y presentados a la URI con noticia criminal por los actos vandálicos registrados en el centro comercial vecino a la Plaza de la Paz y a lo largo de la carrera 51B. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, quien agregó que el distrito ofrece todas las garantías para protestar en paz y que además habrá mano dura contra quienes atenten contra el comercio y la seguridad de los barranquilleros. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Silvana Castrillón con el informe de las regiones. Iniciamos este informe regional con noticias de la región Caribe, Córdoba. En un operativo realizado por unidades de la Policía de Córdoba se logró la captura de Leider Ladeus Paredes, quien supuestamente figuraba en el cartel de los más buscados del área metropolitana de Cartagena. Según las autoridades, el sujeto detenido se escondía en el municipio de San Bernardo del Viento, zona costanera de Córdoba, para evadir las órdenes de captura en su contra por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Gabriel Bonilla González, informó que la acción policial se llevó a cabo en el barrio 23 de noviembre en el casco urbano del municipio de San Bernardo del Viento, pues mediante labores de control y también de prevención se logró identificar a Paredes, quien era requerido por el Juzgado 2 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cartagena por los delitos antes mencionados. Magdalena. Como resultado de procesos de auditorías, la Contraloría General del Magdalena realizó hallazgos de presuntos detrimentos patrimoniales en los hospitales San Cristóbal de Ciénaga y La Candelaria en el Banco, por una cuantía de 440 millones de pesos relacionados con contratos. De acuerdo con el reporte, se trata de 8 hallazgos administrativos que presentan condición fiscal por la suma de más de 250 millones de pesos. Igualmente se materializaron 17 observaciones sancionatorias, 4 de tipo disciplinario y 2 penales. Seguimos con la región andina, Bogotá. Tras una reunión en la Secretaría Distrital de Movilidad, los representantes de los transportadores, el gremio de taxistas y volquetas llegaron a un acuerdo para levantar los bloqueos que se registran desde hace algunos días en la capital del país. El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, quien lideró las reuniones donde los transportadores llevaron sus peticiones, aseguró que se llegó a un acuerdo para levantar el paro. Los taxistas pedían mayores controles a la ilegalidad por parte de la Policía de Tránsito para que pueda evitar que el servicio de transporte individual se preste en vehículos particulares hasta fijar una hoja de ruta para mejorar la competitividad para transportadores de carga. Antioquia. Por un derrumbe con caída de tierra y roca se mantiene el cierre total en la vía Dabeiba-Mutatá entre el occidente y el Urabá antioqueño. Asimismo, otros 10 sectores viales están en alerta por movimientos en masa en el departamento. El director de gestión del riesgo en Antioquia, Jaime Gómez Zapata,
Recordó que ya están activos los comités de gestión del riesgo en el departamento para evitar inundaciones y emergencias por los derrumbes. En total, 109 de los 125 municipios antioqueños están en riesgo de inundación y deslizamiento en zonas inestables y de alta pendiente tras las persistentes lluvias. Cerramos con noticias de la región del Pacífico, Cali. El agotamiento total de la gasolina en Cali ha generado saqueos a las estaciones ubicadas en zona urbana, al punto que sus administradores están advirtiendo del peligro que están corriendo las personas que sin ningún conocimiento están extrayendo con mangueras lo poco que queda de los tanques. La advertencia que están haciendo expertos en prevención de riesgos es evitar la manipulación de la gasolina, pues una explosión con un material inflamable que podría terminar causando una tragedia, como ya ocurrió en el norte del país. La afectación ocurre porque el cierre de las vías hacia Yumbo y el corregimiento de Mulaló no permiten que los carrotanques distribuidores puedan surtirse en las instalaciones de Ecopetrol, ubicadas en esas dos localidades. Por otra parte, les contamos que los campesinos del norte del Valle del Cauca se han sumado a la petición del gobierno departamental para que se abran corredores humanitarios que permiten la salida de los productos que están en plena cosecha y el abastecimiento de los mercados. La situación se ha complicado por los bloqueos viales que persisten en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. La pérdida económica de los pequeños campesinos y agricultores es muy compleja y los cultivos se están perdiendo en la región, por lo que se espera una pronta solución que permita la distribución de los alimentos del campo a la ciudad. Este fue el informe de las regiones para Puerto Estéreo Noticias con Silvana Castrillón. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Diego Rosero, en compañía de instituciones y defensores de derechos humanos, denunció que lograron observar a través del puesto de mando unificado la manera en la que un grupo de vándalos presuntamente preparaba bombas Molotov que luego serían lanzadas contra los establecimientos y así causar mayores daños. El oficial agregó que por fortuna estas bombas Molotov ubicadas en la Plaza de la Paz no les funcionaron a los encapuchados debido a que no se lograron activar. Rosero ya había denunciado que bandas criminales estarían hostigando a través de las redes sociales a un grupo de jóvenes para cometer daño en el sector económico durante las manifestaciones. El comandante de la Policía Metropolitana, general Diego Rosero, señaló que la institución abrió una investigación preliminar para determinar las reales causas que le provocaron la grave herida al joven Cristian Barrios, quien se encuentra en un centro asistencial batallando por su vida. El alto oficial señaló que buscan más videos para determinar la verdadera causa de la herida cráneoencefálica que presentó el joven. Este es el primer civil herido en medio de las manifestaciones en la ciudad de Barranquilla. Renovados puestos de salud intervenidos en el desarrollo del Plan de Infraestructura Salud para la Gente fueron entregados por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, a los corregimientos de Algodonal en Santa Lucía, Bohorques en Campo de la Cruz y Campeche en Baranoa. En las obras se ejecutó reposición de redes, tanto eléctricas como hidrosanitarias, cielo raso e impermeabilización. Además, se les colocó planta eléctrica. Con esto, los centros de salud tendrán garantizados servicios de agua y electricidad las 24 horas. Por su parte, Alma Solano, secretaria de Salud del Atlántico, indicó que cada uno de estos puestos de salud ofrecerá servicios como consulta externa, odontología, procedimientos menores y programa de promoción y prevención y dotación. A continuación, le damos paso a Carlos Acuña con su informe de noticias. Diferentes rectores de las principales instituciones universitarias del país firmaron una carta en la cual hacen un llamado a los distintos actores sociales e institucionales involucrados en la crisis nacional,
con el fin de fortalecer el diálogo alrededor de los temas que requieren atención urgente en Colombia. En medio de este llamado al diálogo, proponen que este encuentro tenga como ejes fundamentales temas estructurales como el pacto fiscal y desarrollo económico, el derecho a la salud y el sistema de salud, el fortalecimiento de la democracia, así como la implementación plena de los acuerdos de paz, el Estado de Derecho tanto para la protesta social como para la fuerza pública y el derecho a la educación. También le piden a las universidades públicas y privadas de la nación buscar y proponer soluciones a la actual crisis que vive Colombia. La carta fue firmada por los rectores de la Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad Tecnológica de Pereira, Externado de Colombia y la Universidad del Valle. Según informaciones de la Defensoría del Pueblo, se han logrado instalar 60 corredores humanitarios en 17 departamentos del país, con el fin de permitir el paso de cargamentos de bienes de primera necesidad, así como oxígeno, combustibles y medicinas. De igual manera, el transporte de personal médico y heridos. Esta estrategia se ha desplegado en las distintas carreteras de los departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, también Caldas, Nariño, así como Risaralda, Boyacá y Valle del Cauca. En Cali, donde la situación de desabastecimiento era crítica, se logró el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos, así como la entrada y salida de camiones de aseo y el suministro de gasolina en el sector. Con el ánimo de lograr acuerdos que permitan conjurar el paro nacional en todo el país, el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, le planteó al gobierno impulsar mesas de diálogo en varias regiones del país. Uribe afirma que el diálogo no puede ser forzado por la violencia y la delincuencia y propone que en dichas mesas tengan asiento todas las autoridades administrativas y diferentes líderes sociales y comunales. En otras noticias, el equipo de prensa de la Presidencia de la República anunció que el programa pedagógico televisado de Prevención y Acción, creado por el Gobierno Nacional para informar sobre aspectos claves de la pandemia, al igual que ayer jueves 6 de mayo, no se transmitirá hoy viernes 7 de mayo. Sin embargo, según manifestó la Casa de Nariño, el lunes estarán avisando si hay espacio pedagógico ese día, por lo que hay mucha incertidumbre sobre el futuro del programa. Por otra parte, varios líderes del paro nacional comparecieron en la plenaria del Senado de la República en una audiencia pública convocada para escuchar a quienes impulsan las manifestaciones que se adelantan en todo el país. Durante su comparecencia, los promotores condicionaron una eventual reunión con el presidente Iván Duque, quien ya se mostró dispuesto a dialogar con ellos para buscar acuerdos. Según Francisco Maltés, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, solo se reunirán con el mandatario si se ordena la desmilitarización de las ciudades. Finalmente, les contamos a través de Puerto Estéreo Noticias que el primer periodo de los mecanismos de condonación de las deudas para los usuarios de distritos de adecuación de tierras en Colombia ya empezó. Es decir, aquellos usuarios en mora que quisieran ponerse al día y cuyos predios registren obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2020 pueden expresar la intención de acogerse a dicho beneficio. La iniciativa responde a la aprobación de la Ley de Alivios Financieros y a la reglamentación de los artículos 10 y 11 por parte del Ministerio de Agricultura, que faculta a la Agencia de Desarrollo Rural para otorgar mecanismos de descuentos en capital y condonación total de los intereses. Y llegamos a Puerto Estéreo lo dice con nuestro director Ley Martín y el columnista Alberto Mario Forero. Buenos días, Ley. Buenos días para todos los teleoyentes, lo mismo que para José Matías. Bueno, José Matías Ortiz, bienvenido. Muy buenos días, Ley. Buenos días, Alberto Mario, y buenos días a los radioyentes. Bueno, decíamos en el editorial anterior que es importante que ustedes nos den su opinión con relación a la parte que tiene que ver con la organización empresarial. Yo veo, por ejemplo, que el DANE se pronuncia y dice
se aumentaron el número de registros de empresas en la Cámara de Comercio. Yo conozco varios casos de personas que tienen empresas porque tienen una fundación, porque tienen una corporación, por ejemplo, pero la mayoría no tiene sueldo. Entonces yo quiero que ustedes me ayuden a descifrar cómo se habla de tantas empresas que se han fundado. Ahora último reportaron que aumentó el número de empresas. Sí se pueden registrar en la Cámara de Comercio, pero ¿en qué beneficia a la gente el que se constituyan empresas que no tienen empleados? Alberto Mario, ¿cuál es su opinión? Ole, eso sí, eso me deja como quien dice que se constituyen empresas que no tienen empleados. O sea, eso no es una empresa, ¿me entiendes? Porque las empresas se constituyen pero la Cámara de Comercio, pero la Cámara de Comercio lo registra. Y yo te puedo dar nombres. No. Lo que pasa es que mira. Hay tipos de empresas, por ejemplo, sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades comanditas simples, sociedades por acciones simplificadas, sociedades colectivas. Esas son podríamos decir, la tipo de empresas. Lo que pasa es que ahora ya mismo hay una cosa que también son las SAES, que son como que dice, para los emprendedores, que son mini empresas, podríamos decirlo, ¿me entiendes? En donde dos personas constituyen una SAE y ya es como quien dice una microempresa, ¿me entiendes? Una pymes, ya. El tema de las empresas aquí es un tema que yo también hace rato lo vengo diciendo que es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos requisitos, o sea, hay demasiados requisitos. Requisitos que cuestan, que tú tienes que estar pagando, y eso hace que se dificulte mucho la creación de empresas, ¿me entiendes? Eso lo han ido solucionando la Cámara de Comercio, que donde se registran las empresas, lo han ido solucionando. También hay entidades sin ánimo de lucro, se me faltó también esa, que es como una empresa, pero se supone que tiene ingresos, pero no se lucra. Pero yo pienso que todavía hay que quitar muchos requisitos para la creación de empresas, porque las empresas se supone que son las que van a generar fuentes de trabajo, ¿me comprende? Pero si una empresa de entrada le están pidiendo que pagar la inscripción, que pagar esto, que la matrícula, que eso va mermando, y no solamente eso, sino que también tiene que vincular a los empleados a salud, a pensión. Entonces, eso dificulta mucho también la actividad económica de las empresas, pero afortunadamente se han ido creando, la gente está creando empresas. Mira, Colombia es un país de inteligentes, porque a mí me duele a veces todas estas peleas que hay de tipo políticos y todo, porque es que nosotros somos muy inteligentes aquí en Colombia. Aquí hay personas que se las llevan los países desarrollados para que trabajen con ellos, porque somos muy inteligentes. Lo que pasa es que aquí la inteligencia la ponemos para la maldad, no la ponemos para las cosas buenas. Pero aquí hay tantos emprendedores. Por ejemplo, hace unos días estaba escuchando, ¿te acuerdas los que pasaban por las calles que iban tejiendo las sillas? Tejen sillas, y eso, ya hay una microempresa formada y exportan. También hay otros muchachos que los entrevistaron también, que hace tapetes de lana con metal, que ya también está exportando, han ido creando, ¿me entiendes? O sea, pero al principio dicen que no fue fácil. Primero también porque los temas para exportación son difíciles, y los temas para crear constituir la empresa, como te dije, son costosos, y las nóminas aquí son costosas. Entonces, eso dificulta mucho la creación de generación de trabajo. Yo te lo he comentado anteriormente, que hay un nicho de mercado que lo tienen abandonado, y yo creo que por ahí se podría generar muchas empresas a nivel nacional, y es lo relacionado al deporte, porque es que en el deporte
en el deporte, por ejemplo, con todos estos escenarios que se han construido y los parques, alrededor del deporte se pueden constituir muchas microempresas, por ejemplo, las que le hagan los implementos deportivos, zapatos, ropa, gorro. O sea, el deporte genera una serie de microempresas que no han tenido el ojo para crearlas, ¿me comprende? Yo se lo estoy diciendo aquí, por ejemplo, aquí en el sector de jurisdicción de Puerto Colombia, al alcalde le dije, hombre, crea microempresas con 10, 15 o 20 máquinas esas de coser y póngase a hacer implementos deportivos o póngase a hacer camisetas, como Puerto Colombia va a ser un sector turístico, y las venden a los turistas, las gorras, las hamacas, las mochilas, y todo eso puede generar fuentes de trabajo, pero falta iniciativa, falta ayuda, porque el que no tenga plata no puede hacer nada. Y eso no ocurre aquí, eso ocurre en todos los países. El que no tiene plata, entonces ahí es donde los empresarios también deberían ayudar, ayudando a los microempresarios, o sea, las empresas grandes ayudando a los microempresarios a que desarrollen su actividad económica. Mira, para acabar con el hambre, hay que crear fuentes de trabajo. Si no se crean fuentes de trabajo, la gente seguirá en la calle informal o robando. Ahora, ¿qué se llama un ingreso digno? Yo creo que todos los ingresos son dignos después que tú hagas lo que haces, lo hagas con pasión y todo, pero es preferible estar trabajando honradamente por ejemplo, con un salario mínimo, a estar en la calle, parquear un semáforo sin ninguna asistencia médica ni nada. Y en cambio, con un salario mínimo, tú tienes ingresos, ¿ok? Entonces, el salario digno, hay que ver bien la palabra digna, hasta dónde se puede asimilar, porque depende también los gustos, los intereses de cada persona. Yo, por ejemplo, yo he administrado edificios y yo conocí a un celador que se ganaba el mínimo más horas extra, y yo le preguntaba que por qué no trabajaba en una empresa de vigilancia donde podía ganar más plata. Me dice, es que yo no trabajo por más plata, yo trabajo por mi felicidad y por estar tranquilo. Entonces, ese señor se gana, todavía trabaja de celador de edificios y esto me da para pagar todo, y yo vivo feliz, y es una persona que yo nunca la vi de mal genio, porque es que no viven en función del dinero, ya, sino que viven con sus ingresos modestamente y todo, pero son felices. Entonces ahí hay que definir bien lo que se le pagaba, todas sus prestaciones de salud, pensión, ARL, todo, uniformes, todo, y con un salario mínimo y con sus horas extras, ¿me comprende? Y la esposa también trabajaba con su salario mínimo, o sea, era una familia organizada, con un salario mínimo, y les alcanzaba, y tenía su transporte, y poco a poco fueron creando todo. Entonces, el tema de la plata también es relativo de que qué es lo que quiere la gente. El Quipatarroyo ha podido ser una de las personas más ricas de Colombia, y él el dinero no le interesó, y vive tranquilamente porque pensó que era más trabajar con las vacunas, que se lo llevara una multinacional a ganar millones de dólares, y él dijo que no. Y así como él hay muchas personas. Entonces, yo pienso que lo más importante es que las personas tengan su trabajo, tengan sus ingresos, que les alcance para la vida que quieren vivir. Hay unos que les gustan otras más televisores, que claro, hay otros que no, hay otros que son felices con lo mínimo. Entonces, eso también hay que ponerlo en una balanza, pero generación de trabajo es importante. O sea, sí. Alberto Mario y José Matías, yo quería hacer una acotación. Cuando yo hacía esta pregunta con relación a la formación de empresas para generar empleo y cómo una persona que sea emprendedora en Colombia para registrar una marca, usted ve la televisión gringa, porque aquí vemos todos esos canales que tenemos en TV Cable, son gringos, la mayoría, el 90%, y usted ve que pasa y hay una televenta, pasa al otro canal y una televenta. Allá registran, sin exagerarte, un promedio de 100, 200 iniciativas diarias en Estados Unidos. Aquí tú vas a registrar algo y son 20,000 problemas. Mire, yo le digo, y no lo digo con dolor porque yo soy un apasionado por lo que hago,
Yo recuerdo que iba a Caracol Radio, donde yo trabajo hace 40 años. Yo en 1988, por allá, yo llevé una idea, la presenté con documento y todo. Se llama Hora 20, el programa estelar de la cadena. Esa idea es de Ley Martin. ¿Sabes que es muy delicado que yo esté diciendo esto aquí cuando alguien puede mandar este video a Caracol y me vota automáticamente? Yo soy el creador de Hora 20. Lo presenté en el año 89. Yo intenté registrarlo, no por buscar dinero, sino tener el placer y el lujo de decir, yo soy el autor de esto, como he sido el autor de muchas cosas en Barranquilla, que mucha gente no sabe. Y cuando fui a registrarlo, de arrancada me dijeron, vale 800,000 pesos la parte inicial del proceso. Tienes que ir a Bogotá, tienes que contratar una persona en Colombia para uno registrar una idea tan bonita como es el programa Hora 20 de Caracol, que en ningún momento, lo estoy diciendo aquí para quien lo esté grabando, yo no he dicho que le estoy cobrando a Caracol. Yo me siento orgulloso que una empresa, la primera potencia radial de Latinoamérica, tenga una idea mía. Como también fui creador de la cadena Vallenata, creador de Rumba Estéreo en RCN, muchas cosas que yo quise registrar en su momento, pero cuando yo llegaba ya decía, no, yo que me voy a gastar 1 millón de pesos en un registro, ¿para qué? No, mejor me quedo con la gana. Entonces, doctor José Matías Ortiz, el tema de hoy que es ese, cómo se hace en Colombia para crear empresas, cómo se hace para presentar un proyecto de la cual usted pueda sacarle un provecho para su familia, para su existencia y que genere al mismo tiempo fuentes de trabajo. Sí, Ley, quisiera agregar algunas cosas. Yo coincido con lo que ha planteado Alberto Mario en el sentido en que en Colombia hay demasiados obstáculos para la constitución de nuevas empresas. Y yo creo que si bien han venido reduciéndose la cantidad de exigencias para la constitución de empresas en nuestro país, si se compara con países como Chile, por ejemplo, Chile todavía, en Chile se utiliza 1/3 del tiempo y de los pasos que se necesita en Colombia para constituir una nueva empresa. Y yo creo que eso evidentemente afecta la constitución de empresas en nuestro país. Lo otro que hay que registrar, sin lugar a dudas, es que en Colombia la mayor cantidad de empleo lo genera la pequeña y mediana empresa. No es la gran empresa la que genera la mayor cantidad de empleo en nuestro país. La mayor cantidad de empleo está situada en el segmento de la pequeña y mediana empresa. En consecuencia, hacia ese segmento deberían ir dirigidas las políticas públicas de rescate al sector productivo y de fortalecimiento al sector productivo para evitar que se destruya el empleo de calidad y el empleo productivo. Basta pasar hoy en día por las calles de Barranquilla para ver la gran cantidad de locales comerciales desocupados con un letrero que dice se arrienda y uno medio averigua y simplemente le dicen el COVID lo quebró. El COVID está haciendo que cierre un gran porcentaje del comercio local y igual acontece en el resto del país. La pandemia ha conllevado la ruina para una gran cantidad de pequeños y medianos inversionistas en la pequeña y mediana industria, y yo creo que a eso hay que ponerle contención si queremos salvar el empleo productivo en nuestro país. Pregunto, ¿por qué el gobierno no favorece que se genere empréstitos desde el sector financiero hacia la pequeña y mediana industria para generar nuevas empresas? Yo creo que el principal factor para constituir una empresa, evidentemente, es el capital para hacerlo. Si yo tengo un ahorro monetario disponible, lo tomo y quiero generar una empresa, lo tomo y genero la nueva empresa, pero esa no es la situación que predomina en nuestro país. Se necesita capital productivo y ese capital tiene que surtirlo el sector financiero, pero no como ocurre hoy, que de todos los sectores económicos del país en el año 2020, el sector financiero generó unas ganancias de 14 billones de pesos. Fue el sector que más ganó y fue el sector que manejó los auxilios del gobierno para, entre otras cosas, y se nutrió de esos auxilios del gobierno el sector financiero. Entonces me parece que hay que darle una vuelta a esa tuerca y redirigir para que el sector financiero inyecte capital
fresco a las personas que desean generar empresas para que de esa manera se genere una nueva empresa, pero sobre todo logremos salvar a la pequeña y mediana industria, obviamente a la gran industria también, pero ellos tienen mayor fortaleza económica y mayor poder de aguante. Los que se están quebrando son los pequeños y medianos industriales, y es hacia ese sector donde debe dirigirse esta política pública de salvamento, porque si salvamos a la pequeña y mediana industria, estamos salvando el empleo productivo nacional predominante. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante todos estos días que hemos compartido, pues amigablemente, aunque no necesariamente en todo tengan ustedes que estar de acuerdo, pero ha sido calificando en general que me parece a mí que vale la pena, Alberto Mario y el doctor José Matías Ortiz, si ustedes me permiten que más adelante podamos molestarlo, porque yo me siento, pues, como director de la emisora, que esto nos genera sintonía, este diálogo ha sido muy interesante, los comentarios de la gente son favorables, porque si bien es cierto que lógicamente hay muchas cosas en que, y yo le digo la verdad, yo a veces no estoy de acuerdo con el doctor José Matías y a veces tampoco estoy de acuerdo con Alberto Mario en cosas que dicen, pero es que la función mía aquí es de moderador. Yo tengo que escucharlos a ustedes y el único que tiene que sacar un balance de todo es la gente, que puedan calificar si así lo desean, pero qué bonito y los felicito a ustedes y me felicito también yo y la emisora. Esto ha sido un logro, que uno mira las redes sociales y la gente es pura ofensa, la gente está maldiciéndose, y aquí hemos encontrado que hay muchas cosas que me di cuenta, no necesitan decírmelo, donde ustedes hubo un momento ahí que se friccionaron un poco, pero lo han manejado con mucha disciplina. Así que muchas gracias a los oyentes de Puerto Estéreo y les invitamos para una próxima oportunidad con Alberto Mario Forero y con José Matías Ortiz aquí en los editoriales de Puerto Estéreo Lo Dice. Muchas gracias. Inicia el año conectándote con la oferta que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 169. Hoy es 6 de mayo del 2021. Está titulada El 10 de mayo. Para mi generación, el 10 de mayo resultó ser una fecha muy significativa y para muchos inolvidable. Tanto como lo fue el 9 de abril para la generación de mis padres. Aquel día de 1957, luego de un paro cívico nacional que no alcanzó a durar 7 días, el general Gustavo Rojas Pinilla presentó renuncia a su cargo, en el que había sido reelegido días atrás por la Asamblea Nacional Constituyente que manejaba como titiritero. Ese paro, el primero que se hacía con tanta magnitud en este país, fue patrocinado por los patrones que pagaron sus salarios a los empleados para que se declararan en huelga y acompañaran a los estudiantes en las gigantescas manifestaciones que se hicieron en las principales ciudades del país. De nada valió la represión militar que Rojas Pinilla y sus generales implementaron y que dejó numerosas víctimas. El desconocimiento de que fue siendo objeto el general presidente con el transcurrir vertiginoso de los días lo llevó a ser presionado por sus propios generales y ante ellos renunció, dando paso a una junta militar de 5 miembros que gobernó interinamente por 1 año y restableció la democracia en Colombia. Por estos días, cuando se cumple 64 años de aquella actuación patriótica, he estado pensando que la historia puede repetirse
Si bien las circunstancias son otras y en la pirámide del poder ya no están los desprestigiados, uniformados, ni la entonces soberana Iglesia, podemos poner allí hoy día en su reemplazo a los dirigentes gremiales y a los uribistas, tan cansados con el actual presidente como lo estuvieron generales y obispos con Rojas Pinilla. El jab de centro que le dio ayer la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, al presidente que le impedía el diálogo con los organizadores del paro, hasta lograr constituir los corredores humanitarios que yo en mi crónica solicitaba, ha mandado a la lona al mandatario nacional. Si se levanta de ese sopapo, bastaría con que cometa una torpeza más, como la de haber acatado a los oligarcas caleños que le pidieron el domingo por Zoom que recuperara con el general Zapateiro el control sobre sus ciudades y carreteras. Con que solo se conozca el resumen de esa reunión, lo que es muy fácil, porque los feudales señores salieron a contarlo orgullosamente por WhatsApp. La opinión internacional se vendrá con más fuerza que el cacerolazo que le dio el ama de casa que nos gobierna en el valle. Y es inevitable, porque con los videos de la atroz batalla librada en Siloé, desprestigiarán tanto a Colombia y a su gobierno que a los uribistas y a los gremios que nos encartaron con el actual presidente no les quedará más remedio que ponerlo de patitas en la calle, o nos sancionarán como a Putin y a Rusia. Muchas gracias. Queridos oyentes de Puerto Estéreo 101.6 FM, queridos espectadores que a esta hora nos sintonizan a través de nuestra transmisión por Facebook Live, llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos. Soy Neife Castro y bajo la dirección de Ley Martín, esto es Puerto Estéreo Noticias. Puerto Colombia, pilote del progreso.